Hola, buenas noches. ¿Me pueden escuchar? Hola. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidas a la tutoría de esta semana, Daphne, Mildian, María y Andrea. Esta es la última tutoría del espacio de aprendizaje. Es la última tarea, pero es la tarea que tiene más puntos. Casi un tercio de la clase, del puntaje, vale esta tarea, vale 30 puntos oro. Es una tarea grupal. Entonces, como en la clase son pocos, yo sugiero que hagan un solo grupo. Lo que vamos a presentar es un proyecto final. Yo lo voy a explicar ahora. Pero para poder presentarlo, yo necesito que ustedes se pongan de acuerdo en qué proyecto van a presentar. Recuerden que cada una ha trabajado un proyecto individual. Entonces aquí tendríamos 4 proyectos. No sé si hay más compañeros en la clase que se van a unir, porque estaba Miguel y creo que Juan, pero no sé si ellos continuaron o al final lo dejaron. Eso lo pueden investigar ustedes. Entonces, de los 4 proyectos, por ejemplo, la idea de Daphne, de Mildian, de María y de Andrea, ustedes tienen que escoger uno para hacerlo. Pero ese proyecto ya tiene partes hechas, porque algunas tareas de las que han presentado durante todo el transcurso del espacio de aprendizaje, algunas de esas tareas son pequeños apartados dentro del informe final, entonces solo nos tocaría copiar y pegar eso en el informe final. Ahora, lo primero y lo más importante es que ustedes se pongan de acuerdo en qué proyecto quieren hacer, pero eso lo tienen que decidir entre ustedes. La tarea está para una semana, de hoy hasta el siguiente domingo, ¿verdad? Si ocupan algún día más, pues yo podría ampliarlo, pero eso ya incurriría entrar en la semana de reposiciones, pero bueno, yo no tendría ningún problema. Entonces, ese es el primer punto. Les voy a mostrar la descripción de la tarea en el cuadro del resumen de actividades, que es esta. Si ustedes se fijan, estoy proyectando un Word y es la actividad 6 de la unidad 3, que corresponde al tema de elaboración del estudio de mercados. Y el tema es el 3, la redacción del reporte final. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir un ensayo que es un informe o un reporte final de investigación que vale, miren, 30 puntos oro. Si se fijan, las tareas anteriores casi todas son de 3, 4, 5, 8 puntos oro. Esta vale 30, ¿verdad? Entonces, he aquí la importancia de poder presentar la tarea. Si hacen un buen trabajo, pueden ganarse los 30 puntos o una puntuación cercana a 30. Entonces, si usted revisa su campus virtual, puede más o menos echar cuentas si haciendo un buen proyecto aprueba la clase y no necesita ir a reposición, o si necesita ir a reposición, que eso es la siguiente semana, ¿verdad? Entonces, la tarea es un informe. Voy a describir la tarea, pero vamos a utilizar un índice que yo he elaborado para presentar este informe. Dice subir un reporte de investigación. Bueno, aquí dice leer la presentación de PowerPoint nombrada la redacción del reporte. Esta presentación se basa más o menos en cómo hacer el reporte, cómo redactarlo, pero eso ustedes ya tienen bastante experiencia con la redacción de los ensayos que ustedes han llevado a cabo durante todo el periodo que ha durado el espacio de aprendizaje. No creo que tengan problemas en eso. ¿Okay? Luego aquí nos da un índice, pero ese índice yo lo he modificado y vamos a usar este índice. ¿Pueden ver? ¿Me pueden decir si lo miran, por favor?
¿Lo ven? Sí se ve, Lick. Ok. Sí, Lick, sí se ve. Gracias. Entonces, vamos a tener el nombre del proyecto. Repito, para poder empezar el proyecto hay que definir entre todas qué proyecto van a presentar. Y el mejor criterio que pueden utilizar es revisar algunas de estas tareas y ver si tienen la mayor puntuación. Y por ahí se van utilizando uno de los informes, uno de los temas que ustedes consideren mejor. Valoren, por ejemplo, la evaluación del cuestionario, la definición del problema al inicio y otras tareas que aquí vamos a ir viendo. Entonces, vamos a tener una introducción de una hoja en la que se aborda el proyecto de investigación planteado. La redacción de todo el informe tiene que ser en tercera persona. O sea, no puedo incluirme yo en la relación, ni puedo incluir a mi grupo en la redacción. No puedo decir yo considero, nosotros consideramos. No, es una redacción neutral. Esto ya lo hemos visto durante todo el periodo. Es decir, se considera, se consideró, se realizó, sin decir nosotros, ustedes o yo. Realizamos, hicimos, o ellos hicieron. ¿Ok? Un objetivo general, redactado en tercera persona y que comienza con un verbo, que tenga terminación ar, er, ir. El objetivo casi siempre responde a la palabra ¿qué quiero hacer? Y hay otra, pregunta ¿qué quiero hacer? Y también ¿dónde lo quiero hacer? Entonces siempre al final del objetivo hay algo que dice en el casco urbano de la ciudad de Tela, en el municipio de la ciudad de Tela, en Barrio Venecia, en Barrio El Paraíso, en el sector este de la ciudad de Tela. Siempre esta pregunta es bien interesante contestarla al momento de redactar el objetivo. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Un estudio de mercado para conocer la aceptación del producto a base de coco, por ejemplo. El producto de aceite de coco. ¿Dónde? En el casco urbano de la ciudad de Tela. Ahí tendríamos un objetivo general. Los objetivos específicos, plantear al menos 2 o 3 que contribuyan a cumplir este objetivo general. ¿Okay? Aquí lo menciono. Y se redactan, al igual que el general, en tercera persona y se comienza con un verbo que tenga las terminaciones ar, er, ir. El objetivo general es más global y es más amplio. Y los objetivos específicos son más concretos. Pero por favor tengan cuidado en la redacción de los objetivos porque a veces los confundimos con las actividades. Por ejemplo, si usted me dice que un objetivo específico es elaborar una encuesta, eso no es un objetivo específico, eso es una actividad, porque es muy concreta. ¿Okay? Pero si usted me dice conocer la demanda de las personas o de los pobladores del casco urbano sobre el producto de aceite de coco Tela, eso sí es un objetivo, porque es más amplio. Conocer la demanda. ¿Cómo la voy a conocer? Pues a través de aplicar una encuesta. ¿Ok? Entonces, los objetivos específicos son, valga la redundancia, más específicos que el objetivo general, pero menos específicos que las actividades. Si usted dice aplicar una encuesta, elaborar una encuesta, dar un taller de capacitación, tabular datos, todo esto que le he mencionado son actividades. Los objetivos son más amplios, son más abarcativos, ¿ok? Entonces tengamos cuidado con eso. El planteamiento del problema es el problema que queremos resolver. Esto hay una tarea que ustedes ya abordaron esto, ¿ok? Y esto ustedes lo pueden sustentar con una detallada revisión de bibliografía. Y aquí hay algunas preguntas que les pueden ayudar a orientar este apartado. Datos, situaciones y conceptos relacionados con el problema.
si existen datos, situaciones o conceptos relacionados con el problema, cuál es la situación actual del problema y cuál es la relevancia del problema. ¿Okay? No es que vamos a poner la pregunta en el apartado, simplemente la pregunta es una orientación para redactar el apartado. ¿Okay? Aquí les menciono que deben utilizar al menos 5 citas bibliográficas de internet, de un libro o de donde ustedes consideren. Y las vamos a citar utilizando las normas APA, que ustedes ya lo han hecho durante los ensayos que han presentado. ¿Ok? Aquí es básicamente abordar el problema que deseamos resolver. Planteamos una investigación. Siempre planteamos una investigación para dos cosas. Una, para resolver el problema o para resolver un problema identificado o contribuir a resolverlo. Y dos, para suplir una necesidad identificada. ¿Okay? Luego vamos a la hipótesis. Esto también ya lo hicimos. Hay una tarea donde ustedes presentan hipótesis. Creo que es la tarea anterior, si no lo recuerdo. Hablábamos de la hipótesis positiva y de la hipótesis negativa. Si esto ya lo tienen y se deciden por un proyecto X, solo es copiar y pegar. Básicamente esto. ¿Okay? La hipótesis nula es una hipótesis que en teoría yo le denomino hipótesis positiva. ¿Por qué? Porque su redacción va a aceptar la hipótesis. Por ejemplo, los pobladores de X lugar muestran aceptación por el producto X. Es positiva porque estoy diciendo que muestran aceptación. Y la hipótesis alternativa es lo contrario. Muestra una negación o un aspecto negativo hacia la hipótesis. En este caso es la misma redacción, pero en vez de sí le pongo no. Aquí ve, no muestran aceptación. En la anterior no digo sí, pero implícitamente digo sí. ¿Por qué? Porque digo que muestran aceptación. Entonces, aquí digo que la hipótesis la pueden definir en 2, 3 líneas. Esto solo es un criterio orientativo, puede ser en una línea, pero el trabajo debe llevar hipótesis. Es lo que yo voy a probar al final de la investigación con los resultados que obtengo. ¿Okay? Metodología. Son todos los pasos que yo llevé a cabo para ejecutar mi proyecto. Yo esto siempre le digo a mis estudiantes que lo dividamos en 2 fases. Una fase de oficina y una fase de campo. ¿Ok? Entonces, en la fase de oficina ustedes pueden hablar desde el planteamiento de la idea de investigación. ¿Cómo se planteó la idea de investigación? Se definió un tema, ¿ok? Luego, se hizo un cálculo del tamaño de la muestra. En este caso, chicas, no vamos a utilizar esa fórmula porque yo les estoy diciendo que van a aplicar el cuestionario a 50 personas, ¿ok? Amigos, conocidos de ustedes. Lo vamos a hacer vía WhatsApp. Entonces, si son ustedes 4, por ejemplo, el equipo, cada una va a tener que aplicar alrededor de 12 encuestas o 13 para poder llegar a las 50. No nos vamos a poner a calcular el tamaño de la muestra para poblaciones finitas, que fue una de las tareas, utilizando un error de muestreo de un 5% y un nivel de confianza de 95%, porque esos resultados varían dependiendo de la población. Entonces, ustedes pueden tener una población de 150 personas a encuestar o de 382 o de 322. Entonces, en una semana es mentira que vamos a lograr alcanzar ese dato. Ahora, esa sería la manera ideal de calcular el tamaño de la muestra, con datos reales. Si yo digo que lo voy a hacer en el municipio de Tela, como varios ejemplos que leí, entonces yo tengo que poner que la población es 103,000 personas aproximadamente, que el error de muestreo que voy a usar es 5% y que el nivel de confianza es 95%.
Con eso calculo mi tamaño de muestra. Ahora bien, repito, aquí no tienen que hacerlo porque yo ya les doy un tamaño de muestra. Más que todo es académico, esto es un ejercicio académico, porque este tamaño de muestra es bien bajo, 50 personas. ¿Okay? Pero sí nos da una tendencia de cómo se comportarían los resultados si se lo aplico a 100, a 200 o a 300 personas. Una cosa importante de la metodología, y se los puse en rojo, es que su redacción se realiza como una acción ya cumplida. O sea, toda la metodología yo la redacto en pasado. Es el único apartado en mi informe que yo lo redacto en pasado. Por ejemplo, se planteó aquí, en verde, se planteó la idea de investigación en la que se definió, no digo definición, definió el tema de la investigación y luego los objetivos, uno general y 2 o 3 objetivos específicos. Eso lo digo en la redacción, así como lo estoy contando yo. Luego, se calculó el tamaño de la muestra. En este caso, se indicó que serían 50 encuestas aplicadas como muestra a la población que estamos estudiando. Se diseñó un instrumento que tiene, pero escuchen la redacción, se diseñó, con acento en la O, se hizo. O sea, no lo estoy diciendo en presente, no estoy diciendo se elaborará o se elabora, no, porque es algo que ya hicimos. ¿Okay? Se diseñó un instrumento que tiene tantas preguntas y que son preguntas abiertas y cerradas, por ejemplo, que son preguntas sobre el tema y que algunas son preguntas generales como sexo, nivel educativo, lugar donde vive, y otras son preguntas técnicas ya de lo que queremos saber. ¿Okay? Eso es la primera fase de oficina. Luego tiene que hablar de la fase de campo. Se diseñó, bueno, ya lo dije en la fase de oficina, pero aquí puedo decir, el cuestionario que se aplicó se diseñó en Google Formularios. Ahí vamos a hacer el cuestionario, porque lo que vamos a pasar es un link a las personas que nos van a responder la encuesta. Yo les puedo enseñar a hacer eso si no lo saben. ¿Okay? Aunque me gustaría que todos o todas en este caso lo hicieran para que aprendieran esto de esta clase. Es importante que usted sepa diseñar cuestionarios, si no lo sabe, en Google Formulario. Entonces podemos tener una tutoría mañana o pasado para que ustedes aprendan cómo hacer esto. Recuerden que el cuestionario ya está hecho. En las tareas individuales ya hicimos cuestionario. Ahora solo nos toca aplicarlo. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es pasar ese cuestionario de Word a Google Formulario. Básicamente eso. Entonces vamos a decir, se elaboró un cuestionario en Google Formularios, el cual se distribuyó a la muestra o a la población, no, en este caso sería la población, a través de las redes sociales y del WhatsApp para que lo pudieran responder. Esta encuesta no se pudo llevar a cabo de manera presencial por temas de pandemia. Por eso no vamos al campo, ¿verdad? Cuidando su seguridad y las medidas de bioseguridad. Así se redacta la metodología. Repito, redacción en pasado, en tercera persona, y como orientación yo le sugiero que puede incluir dos fases. Una fase de oficina, que ya la mencioné, y una fase de campo. Ahora bien, cuando usted aplica las encuestas en Google Formulario, usted va a tener resultados y automáticamente Google Formulario le va generando gráficas. ¿Okay? Entonces, usted el campo
vuelve a la oficina para redactar, para analizar y generar un informe con los resultados obtenidos. Entonces, por favor, tengamos en cuenta esto. Esto es parte de la metodología también. Una vez aplicadas las encuestas en campo, se volvió a la oficina para analizar los datos y generar un informe con los resultados obtenidos. Este último renglón puesto en rojo es parte de la metodología. Luego presento los resultados. ¿Okay? Entonces, como estamos hablando de normas APA séptima edición, entonces la rotulación va en la parte de arriba y se coloca como figura 1 y luego su nombre o el nombre de la figura o el título en cursiva. ¿Okay? Entonces lo vamos a poner, esto lo voy a quitar porque no es así ahora. Entonces, aquí, chicas, en este apartado yo voy a pegar todos los resultados de los gráficos obtenidos a través de las respuestas respondidas por cada una de las personas encuestadas. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo aquí rápido. Si yo entro a mi Gmail, que es donde se hace el formulario, en este caso formulario, yo no sé si tengo aquí algunas respuestas. Solo déjenme ver por qué. Bueno, no me deja entrar. Usted aquí, bueno, no tengo ningún formulario lleno, pero usted aquí en esta plataforma va a generar su formulario. No sé por qué no me deja entrar. Pero bueno, imaginémonos que este es nuestro formulario. Va a tener el título de la investigación y luego va a tener una descripción, repito, una descripción de lo que ustedes están haciendo. Somos estudiantes de microfinanzas. Esto, repito, ya lo hicimos en una tarea de cuestionario. Y aquí voy colocando las preguntas. Entonces, cuando la gente me va respondiendo, las respuestas van saliendo aquí. Y esto va generando gráficos. Si me permiten, voy a buscar un informe o un ejercicio de Google Formularios que ya está lleno para que vean más o menos cómo grafica. Si no lo han visto. Y así lo vemos. Entonces, básicamente en los resultados lo que vamos a hacer es pasar los gráficos a Word. Repito, pasar los gráficos a Word. Y eso nos facilita el hecho de no hacer nosotros los gráficos. Esa es una gran ventaja de esta herramienta tecnológica. Solo déjenme que estoy buscando las encuestas. Aquí hay una. Vamos a trabajar con esta. Ok. Ahora se los muestro. Esta es una investigación que estoy haciendo en otra clase de desarrollo local. Y vean cómo grafica Google. ¿Cuántos años tiene usted? Pues esta gráfica se ve así porque la pregunta es abierta. Entonces la gente va diciendo, los niños, 9 años, 10 años, 11, 12, 13.
Este es un estudio aplicado a un centro básico que se llama Zenobia Rodas, que se ubica en la colonia 4 de enero. Por ejemplo, esta pregunta, ¿con quién vive usted? Si fuera una pregunta de nuestra tarea, yo lo que hago es darle a este recuadro, copiar gráfico, y me lo llevo al Word. Aquí. Imaginémonos que aquí. Bueno, no. Voy a poner aquí para que veamos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pego el gráfico en Word para poderlo manipular. Aquí en la parte superior derecha de la figura está este recuadro. Usted le da un clic y lo ubica delante del texto para que usted mueva este gráfico sin ningún problema. ¿Okay? Paso número 2, rotular el gráfico. Chicas, la rotulación correcta no es decir, figura 1, ¿con quién vive usted? Eso es incorrecto. No podemos darle el mismo nombre de la pregunta al título del gráfico y es lo más común que hacemos. Por facilidad o porque no lo sabemos. Pero lo correcto es rotularlo así. Figura 1, cursiva. Esta es una encuesta aplicada a niños, entonces yo tengo que pensar qué título le doy en base a la pregunta. La pregunta para el niño es, ¿con quién vive usted? Entonces yo puedo dar un título cualquiera. Puedo decir los personas con las que vive el estudiante. Fíjense bien, no estoy copiando y pegando la pregunta. Estoy intentando sacar un título que sea coherente con los resultados. Personas con las que vive el estudiante en su casa o en su hogar, por ejemplo. Bueno, un tanto por ciento, un veintitanto por ciento vive con su mamá, un 18% vive con sus padres, un tanto por ciento con sus abuelos, pero no entiendo por qué no sale el porcentaje. Debería de salir y no lo estoy viendo. Bueno, en este caso esto sería uno de los errores de Google. Si eso no sale, entonces yo le sugiero que haga un screen de pantalla y luego lo pegue en Word, que ahí sí le debería de salir. Están, ¿ve? Lo paso delante del texto y luego puedo yo recortarlo. A ver. Es que esto aquí. Bueno, no me permite, no sé por qué no me permite. Aquí está, recortar. Yo recorto esto. No necesito que se vea la pregunta. Entonces yo puedo recortar así. Entonces mi gráfico, chicas, va a quedar así. Personas con las que vive el estudiante en su hogar. Entonces, el título me dice, figura 1, personas con las que vive el estudiante en su hogar. Con mamá, el 43.5%. Con papá, el 9.7%. Con ambos padres, el 30.6%. Solo con los abuelos, el 21%. El 4.8% con tíos y el 1.6% con tutores. Entonces, yo tengo que hacer una descripción de estos resultados, pero la descripción la hago aquí. Del total de los encuestados, 43.5%. Total de los estudiantes, porque estoy hablando en este caso de los estudiantes, viven con su madre, y coma, un 30.6%. Si se fijan, voy describiendo de mayor a menor.
Viven en casa con ambos padres. Mientras que un 21% viven en casa con sus abuelos. Este podría ser mi análisis, porque estoy describiendo los tres valores más altos. O puedo decir también, sin embargo, coma, un 9.7% vive con su papá. ¿Okay? Repito, la descripción del gráfico va antes, luego va el título del gráfico y luego va el gráfico que yo traigo pegado y copiado y pegado de Google Formulario. ¿Okay? La pregunta no es el título del gráfico, grabémonos eso. La pregunta no se convierte en el título del gráfico. Ahora, hay preguntas donde hacer un enunciado de este tipo es un poco difícil y a veces casi puede coincidir o puede coincidir con el título del gráfico. Pero no todas, aquí no sería correcto que yo diga figura 1. Esta fuera la pregunta. ¿Vive usted? ¿Sabe el cuestionario? Ahí está. ¿Con quién vive usted? Si yo hago esto, pues no es correcto. Porque no le estoy dando un nombre al gráfico. Simplemente estoy copiando y pegando la pregunta que respondieron. Y no es el sentido de la rotulación. Esto va en negrita. Norma Zapa, séptima edición. Y esto va en cursiva. ¿Okay? Luego, hago la descripción del siguiente gráfico. Por ejemplo, este. Hago la descripción o la interpretación. Y lo llevo a Word. Está. Lo coloco para manipularlo. Por ejemplo aquí. Y le busco un nombre. Ya no estoy en la figura 1, voy a la figura 2. Figura 2. ¿Cuál es la pregunta? ¿En qué grado está usted actualmente? Grado que cursa el estudiante, por ejemplo, en la actualidad. Fíjense bien. El enunciado de la pregunta me da la pauta de cómo redactar este título, pero no copio y pego el título de la pregunta. No copio y pego la pregunta en el título de la figura. En Norma Zapa, las fotos, los mapas, los diagramas, los organigramas, los gráficos, todos se llaman figura. Están incluidos dentro de ese nombre. Y llevan una numeración correlativa. Yo ya puse la figura 1, esta tiene que ser la 2. Aquí no le puedo poner 3 ni 4. ¿Ok? Entonces, hago la interpretación aquí. De la figura 2. Luego coloco la rotulación del título y luego esto. Ahora a esto yo le tengo que recortar esto. ¿Qué voy a decir en mi análisis? En mi análisis lo que voy a decir es un 30.6% de los estudiantes encuestados cursa el sexto grado. Un 29% cursa el quinto grado. Un 21% el séptimo grado y un 19.4% el cuarto grado. Esa sería la descripción del gráfico. Ok, estos serían los resultados. Aquí
Aquí dice, luego de colocar la imagen y rotularla, hay que interpretarla en base a los resultados que se muestran en el gráfico. Esto es lo que acabo de explicar. Esta descripción puede realizarse en 3 o 4 líneas. Esto es orientativo, ¿verdad? No tiene que ser exactamente en 3 o 4 líneas. Puede ser en esa cantidad, puede ser en menos. Las imágenes de Google Drive, al pasarlas a Word, deben leerse bien. Esto es algo muy importante. No deben verse borrosas. ¿Cuáles imágenes, chicas? Estas. Si esto no se lee o se ve borroso, por favor utilice otra herramienta que está aquí en la barra espaciadora de abajo que se llama Cut, como cortar. Esta herramienta, que es esta tijerita, le va a ayudar a cortar y a pegar en Word sin que esto se distorsione tanto. Lo digo porque esto pasado de Google Formularios a Word, a veces, vean, esto está un poco distorsionado. Y así yo voy poniendo todas las figuras de los gráficos que me elabore Google Formulario, ¿ok? Hay preguntas que no se pueden graficar porque son preguntas abiertas. Aquí se las voy a enseñar. Por ejemplo, ¿cuál es el principal problema que usted ve en el centro? Ninguno, 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 falta de aseo, nada, nada. Eso yo no lo puedo graficar. Google no lo grafica, te tira un listado. Entonces aquí yo tengo que hacer un análisis descriptivo. Por ejemplo, si ustedes tienen una pregunta que es, ¿cuál es su edad? Y la dejan abierta, ahí lo que pueden hacer es un promedio. Es decir, la edad promedio de los encuestados es de 26 años. Punto. La edad mínima de las personas que respondió la encuesta es 18 años y la edad máxima 70 años. Ese es el único análisis que podemos hacer. Repito, porque no tengo opciones de respuesta como esto, que diga sí o no, que obligue de alguna manera al encuestado a decir si le gustaría recibir algún taller que le proporcione el centro básico, sí o no. ¿Ok? Una de las grandes ventajas de Google Formulario es que le genera una base de datos que está aquí, que eso, si usted lo hace con el formulario impreso, usted tendría que hacer esto con cada pregunta. Con cada una de estas preguntas, usted tendría que ingresar las preguntas del papel al Excel. Repito, ingresar las preguntas del papel al Excel. Y ese sería un problema porque esto le va a quitar mucho tiempo. Imagínese estar ingresando, en este caso, 60 y tantas respuestas. Y son como 30 y tantas preguntas. Miren esta base de datos cómo es de grande. Bastante grande. Entonces, esta es una de las grandes ventajas. Y otra, que ya me da los gráficos hechos. Google Formulario ya me da los gráficos hechos. No tengo yo que empezar a contar cuántos viven con mamá, cuántos viven con papá, cuántos viven con ambos padres, cuántos viven con abuelos, y hacer luego el gráfico. Google Formulario ya me lo da hecho. Entonces, esa es una de las grandes ventajas de esta herramienta. ¿Okay? Luego, cuando usted ya tenga todos los resultados, lo que hace es concluir. El informe, digo yo, o enuncio en el enunciado del índice, debe tener al menos 3 conclusiones. Las conclusiones, chicas, son para responder a los objetivos específicos. Si usted habló de demanda en un objetivo específico, usted tiene que tener una conclusión sobre demanda. Si usted habló de oferta en un objetivo específico, usted tiene que tener una conclusión de oferta. Y así sucesivamente. Uno siempre en un informe académico de investigación concluye en base a los objetivos específicos. No concluye en base al objetivo general. Y las conclusiones por lo general son cualitativas, no llevan números, aunque pueden llevar. Se redactan en 2, 3 o 4 líneas. Si usted redacta una conclusión de media página, eso no es una conclusión, eso es erróneo. Porque no está concluyendo nada. Concluir es ser puntual, ser concreto
y decir en 3 líneas qué es lo que yo concluyo, o mi equipo concluye. Y luego tenemos recomendaciones. ¿Qué podrían recomendar ustedes a futuro? Un ejemplo es que casi siempre las investigaciones recomiendan continuar con este estudio y darle un enfoque de otro tipo. Usted lo puede decir ahí. O replicar este estudio en otras ciudades, en otros municipios, en otros barrios, etcétera. Y al final ponemos la bibliografía con las normas APA, que esto ustedes ya lo han visto. Aquí recuerden, son 5 citas bibliográficas. Yo les voy a mandar este índice para que ustedes lo vayan siguiendo. Si ocupan tutorías, solo me dicen y nos ponemos de acuerdo. Entre más rápido planteen la investigación, revisen en grupo el formulario, más rápido lo pueden pasar a Google Formulario y lo pueden aplicar. ¿Okay? La idea es que yo les vaya acompañando en todo este proceso para irles dando sugerencias y que mejoren la información que han puesto antes de aplicar el cuestionario, para que ya tengamos un cuestionario como bien revisado y estemos seguros de que vamos a obtener los resultados que queremos. Este sería el informe. Repito, es en grupo y vamos a tener una semana para ello. Entonces, intentemos, por favor, en la medida de lo posible, hacerlo porque nos estamos jugando 30 puntos oro de la clase. Sugerencias personales, divídanse las partes del informe para que puedan avanzar. Eso es una sugerencia, no hagan todas el mismo apartado porque así no van a avanzar. Es solo una semana. Entonces, divídanse y se van apoyando entre ustedes. Por favor, los que no trabajen, se los digo sinceramente, no los apunten. Porque no tiene sentido que 3 o 2 trabajen y los demás no los apunten. Los demás los apunten, por favor, o por hacerle un favor al estudiante. Eso es a criterio de ustedes, pero yo siempre recomiendo que la persona que no trabaje en este trabajo, pues que no lo ponga. Pero eso ya lo queda, ya lo dejo a decisión de ustedes. Si ustedes quieren incluir a alguien que no trabajó, pues no hay problema. ¿Okay? Ya he tenido casos de que estudiantes han excluido a algunos y, bueno, obviamente los estudiantes se molestan, pero yo hablo con ellos y les digo, si no trabaja, pues no espere que se le incluya. ¿Ok? Quiero que abran los micrófonos y me digan si tienen consultas, si entendieron, si necesitan que repita algo. Por favor. Yo sí entendí, doctor. Igual, por cualquier cosa, siempre miro las grabaciones de las clases en YouTube para guiarme mejor. Ok, gracias. Daphne, ¿usted? No, cualquier sugerencia o cualquier duda, pues yo le escribo al campus o al WhatsApp. Ok, María. ¿Tiene dudas, consultas? No, Lick. Ok, gracias. Andrea. Lick, cualquier duda que tenga, pues se la hago saber y por el campo o por WhatsApp. Bueno, yo sugiero que hagamos estas dudas por WhatsApp porque es más rápido. Luego, si yo le digo, hágame el favor de subir esta duda al campus para yo llevar un registro, usted la sube. Tienen que nombrar un coordinador de equipo, ¿verdad? Alguien que se encargue de trabajar y de supervisar que cada uno está haciendo sus partes. Repito, divídanse el trabajo para que les sea más fácil. Esa es mi sugerencia personal. Entonces, primer paso, entre ustedes, reúnanse cuando quieran, pero cuando quieran tiene que ser ya, mañana, más tarde, para contarse entre ustedes las ideas de proyecto que han propuesto y entre todas decir qué es el proyecto que más les gustaría hacer. Por unanimidad de votos, porque tiene las notas más altas que yo le he dado, por cualquiera de esos criterios, ¿ok? Luego yo les voy a ir ayudando. Cuando ustedes tengan claro qué van a trabajar, los objetivos y el cuestionario, nos volvemos a reunir
y les enseño cómo hacer esta encuesta en Google Formulario. ¿Lo saben o no lo saben hacer? Si lo saben, no hacemos la tutoría. Yo la verdad, no voy a mentir, nunca he hecho una en Google Formularios. Ok, perfecto. Para eso es la clase, ¿verdad? Para enseñar esto. Entonces podemos hacer eso. Para las que sepan, pues refuerzan conocimientos, y las que nunca lo han hecho, háganlo, porque esto les va a servir mucho cuando trabajen, cuando les manden a hacer encuestas al campo. Las puede hacer y aplicar desde su celular en el campo. Usted anda con su celular, solo asegúrese que tenga buena señal de internet y ahí le va respondiendo la gente. Usted le va preguntando y en vez de andar un papel y un lápiz, va usando el celular. Bueno, si no tienen consulta, voy a subir la grabación al campus, se la voy a mandar por WhatsApp y seguimos en contacto, ¿ok? Pasen buenas noches. Gracias, igual, pasen buenas noches.